3 de la tarde con 41 minutos. Quiero saludar al padre Sergio Montes, director del Grupo Fides, que está acá con nosotros, acá en del otro lado. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Estamos aquí de este lado De también. este lado. Sí. Me alegra. Padre, si le tendríamos que explicar a un extraterrestre que acaba de bajar en su nave interplanetaria, ¿qué es el cónclave y por qué todo el mundo está movilizado en torno a una religión? ¿Cómo se lo contaríamos? Sí, es una cosa interesante por la misma palabra, ¿no? Porque, claro, estamos usando la expresión castellana, cónclave, que viene del latín, cum clavis, ¿no? Y viene de la historia, en realidad, ¿no? Viene de la historia de las reuniones de los cardenales para elegir el Papa. Si no me equivoco, fue en la elección de Gregorio X, ¿no? En la que es la más larga de la historia, o sea, tardó poco más de 3 años, ¿no? Y entonces la gente, ¿no? Los fieles, digamos, los creyentes, estaban ya como aburridos de que no se elija después de tanto tiempo. Entonces, lo que se decidió es encerrarlos, ¿no? Para que elijan, ¿no? Se les redujo la alimentación prácticamente a pan y agua, ¿no? Para que puedan elegir, y se les cerró con llave, ¿no? Para que nadie salga hasta que no haya el elegido. Entonces, este es el sentido, digamos, no de leyenda, de historia, que da sentido a la palabra del cónclave, pero que tiene un significado ya actual también distinto, ¿no? Porque han ido cambiando las cosas, estamos en el siglo XXI, y también el modo de normar y organizar esta reunión ha ido cambiando en las últimas décadas, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Es una reunión del Colegio de Cardenales, ¿no? Que es un grupo que acompaña al Papa, es como digamos, un grupo asesor, ¿no? Tanto en lo ejecutivo, pero también en lo legislativo y en las líneas que tiene que enfrentar la Iglesia Católica, y aconsejan, asesoran, colaboran, ¿no? Trabajan, digamos, mano a mano con el Papa. Entonces, este grupo, llamado Colegio Cardenalicio, es el que está normado dentro de las leyes de la Iglesia para que sea el grupo que elige al sucesor de Pedro. Ahora, padre, en esta misma línea, el mismo extraterrestre pregunta, ¿qué es la Iglesia Católica y cuál es su incidencia en el mundo, en un mundo que a lo mejor hasta puede estar intentando ser más laico, pero que no puede negar el peso, la influencia, la presencia? Hoy un poco el mundo está paralizado. Acaba de salir hace unos minutos una fumata, sí, vamos con las imágenes, negra. Bueno, no han elegido, van a ir a descansar, mañana tendrán otro día de votación. Es como que hoy el mundo empieza a girar en torno a lo que pasa en el Vaticano. Sí, es interesante, digamos, ¿no? El fenómeno, ¿no? Cómo concita el interés de unos y otros, ¿no? Porque hay un grupo de personas que no necesariamente son creyentes en esta fe, pero que les interesa por otros motivos el hacer seguimiento a esta actividad, a este hecho dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica surge a partir de Cristo, ¿no? De Jesús, etcétera, prácticamente tiene 2000 años. Es una iglesia que a lo largo de su historia, ¿no? Ha tenido también serios momentos de crisis, ha habido cismas, ¿no? Que es la separación, ¿no? Que un grupo, ¿no? decida ya no seguir, ¿no? La línea, y alguno de los factores de cisma o de separación, de no plena comunión con la Iglesia de Roma, es precisamente la figura del papado, ¿no? Las iglesias protestantes históricas asumen esa posición, ¿no? De que no reconocen al Papa como el pastor universal, digamos, ¿no? El pastor global. Ahora, hay un fenómeno que está siendo estudiado desde hace unas décadas atrás, bueno, bastantes décadas, 40, 50 años, y es el fenómeno de secularización del mundo, ¿no? Que tiene que ver secular tiene que ver con el mundo, ¿no? Con lo del siglo, con lo que va aconteciendo en la historia del mundo. Y este fenómeno de secularización es que pareciera que la religión, ¿no? El aspecto religioso, ha salido del ámbito más público, ya no tiene valor ni importancia en el ámbito de la sociedad, y
más bien tiene que reducirse a un ámbito privado, muy espiritualista incluso, muy íntimo, ¿no? Yo con mi alma me las arreglo todo y está, ¿no? Y la religión no tiene ninguna presencia o no puede actuar. Entonces, es curioso, ¿no? Que en un mundo cada vez más secularizado, incluso en algunos países fuertemente anticlerical, o sea, anti la jerarquía católica, ¿no? El Papa, los obispos, los curas, monjas, etcétera, este hecho siga siendo como muy llamativo, ¿no? Prácticamente todos los medios, pequeños, grandes, medianos del mundo están atentos, están informando de un acto que es propio de la Iglesia Católica, ¿no? Y porque yo creo que la importancia de la Iglesia, más que del solo sentido de la religión, es lo que puede aportar a la humanidad como parte de su misión. Lo decía esta mañana el cardenal Rey en la misa, digamos, de apertura del cónclave. Decía que el Papa, lo que tenemos que elegir es alguien que esté en sintonía con lo que está pasando al interior de la institución de la Iglesia, pero también que esté atento a lo que pasa con la humanidad, ¿no? Porque el servicio de la Iglesia no es solo para uno, ¿no? O sea, no es de sacristía para adentro, sino que es un servicio que se quiere hacer para toda la humanidad, porque es predicar el Evangelio de Jesús, que es fundamentalmente un Evangelio de amor. Padre, ahora, a la vez de este mundo que tiene estas nuevas configuraciones, vemos sensiblemente un retroceso en valores, una suerte de altísima agresividad, una forma de reaccionar desde el individuo hasta las naciones, los estados. Parecería que necesitamos agarrarnos de un algo que a lo mejor nos haga reflexionar un poco más allá de nuestras miradas, nuestras posiciones, o sean políticas o de cualquier otro tipo, y tal vez ahí se vuelve nuevamente a visibilizar las religiones, la religión católica tan masiva, como una suerte de refugio o alternativa. Sí, ahora, volviendo también a la pregunta anterior, Sí. Las religiones están en crisis, todas las religiones en todo el mundo, ¿no? La religión mayoritaria actualmente es el islamismo, Es el Islam, ¿no? sí. Por muchas formas y presiones también Sí. en las que consigue adeptos. Pero todas están en crisis porque la religión siempre implica un sistema de creencias, ¿no? Creencias fundamentales, eso que se puede llamar dogmas, ¿no? Que son incuestionables para los creyentes, en el sentido de que no elijo creer, ¿no? O sea, esto. Y por esa secularización se ha pasado al fenómeno de la religión a la carta, ¿no? Yo elijo qué me conviene, qué me gusta, qué me interesa de esta religión, del budismo, del islamismo, del sintoísmo, lo que sea, ¿no? Y lo junto con mi catolicismo. Y ya está, entonces he hecho un melange, ¿no? Para agarrar y tener una religión acomodada a mí, ¿no? Y está en crisis precisamente porque ese sistema de creencias no es que no sean importantes, sino el modo en el que se va mostrando, el modo a veces excesivamente dogmático, rígido, sin interpretación, que afecta además a las circunstancias propias de la cultura que vivimos, resiste, ¿no? Resiste y ha llevado a cierta secularización. Pero también está visto que, aunque hay crisis de religión, no hay crisis de espiritualidad. Y la gente busca, ¿no? Porque es como alimentar, así como uno va al gimnasio para hacer ejercicio, porque come porque necesita salud corporal, física, también está la necesidad de alimentar esa alma, ese ánimo interno, ¿no? Que puede no estar ligado a ninguna creencia, ¿no? Yo no necesito creer en ningún Dios, ni en ninguna religión, ni en ningún rito, para alimentar mi espíritu. Y eso ha ido creciendo, hay mucha influencia del sector más hinduista, ¿no? Por ciertas prácticas, ¿no? De meditación y eso, pero también las hay en la Iglesia Católica. La cosa es que no conocemos, o que simplemente conocemos muy superficialmente y estamos refugiados en ciertas caricaturas, ¿no? De la religión católica y estas cosas. Entonces, es importante ver que hay esos elementos, y tú decías que se han perdido los valores. Bueno, depende qué teoría axiológica uno siga, porque los valores no se pueden perder.
No, hay un retroceso de valores. Dije. Sí, pero el valor no es una cuestión entitativa, no es algo, ¿no? Ya. No es algo que existe, algo No, que es, no es como un 2 más 2, sino 4, que es sí. algo que vale. Ya. Por eso tiene. Entonces, uno puede valorar, considerar positivas determinados elementos, ¿no? Para mí, por ejemplo, puede ser el respeto, la honestidad, ¿no? La servicialidad, valores fundamentales que quiero. Si luego otros no lo tienen, no es que los han perdido, ¿no? Que se quedaron por ahí, sino que no los aprecian como valores y tienen otros valores, y pueden ser incluso valores que yo considero negativos, pero que están ahí, ¿no? Bueno, el aprovechamiento, ¿no? El acaparamiento, el buscar competir y subir, no importa quién haga daño, ¿no? Claro. Lo puedo valorar yo así, ¿no? Y son mis valores, ¿no? Entonces, evidentemente vivimos un mundo en el que los valores van cambiando, ¿no? La escala de valores, la apreciación de esos elementos cambian, y entonces nos ponemos a cuestionar si es que no es necesario también escuchar la sabiduría que está contenida en las religiones, porque todas tienen cientos, miles de años, ¿no? Y han acumulado una sabiduría de vida y de humanidad que es importante atender, ¿no? Y a veces, ¿no? Creemos, ya digo, vivimos sin conocer a fondo las cosas y simplemente por clichés, por consignas o por etiquetas y caricaturas de la religión, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, digo, y esto pasa en los medios de comunicación mucho, ¿no? La Iglesia dice que, ¿no? Cuando son declaraciones, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal. No, es una declaración de los obispos de la Conferencia Episcopal. No es toda la Iglesia es el obispo, es parte de la Iglesia. También es la monjita que está ayudando en el hospital, pero sobre todo son los laicos, ¿no? Mujeres y hombres, que son la mayoría, ¿no? Son las 4/5 partes de la Iglesia, ¿no? Entonces, es importante ir viendo qué cosas lindas, preciosas, puede tener una religión, no para que agarre lo que me sirva, sino para que realmente vea si quiero seguir ese camino de fe. Qué cosa. Nos acaba de dar una charla magistral en torno a los valores que la voy a volver a ver camino al canal, porque me ha parecido muy interesante lo que nos acaba de decir, padre. Ahora, justamente en esta línea, parecería que así como nos está pasando en la política nacional, estamos detrás de la figurita. ¿Quién va a ser el papa? ¿Va a ser negro? ¿Va a ser latino? ¿Va a ser europeo? ¿O ahora le toca al Asia? ¿Cómo va a ser? Y claro, como que perdemos de vista un otro hecho fundamental que seguramente está detrás de la elección de ese sumo pontífice, que seguramente brindará nuevas directrices o continuará con directrices que habrá dejado algún otro papa. ¿Cómo funciona esto? Sí, yo creo que hay que ver siempre la figura del papa, eso como una cabeza, como un líder, como un guía, un animador, ¿no? Creo que la figura de Francisco le ha dado una tónica interesante al papado, porque usó la expresión, por ejemplo, un pastor con olor a oveja, ¿no? O sea, quiere decir que está en medio del pueblo, ¿no? No es alguien que está por encima del pueblo, alejado del pueblo, detrás o delante del pueblo, ¿no? Está en medio del pueblo, pero anima, guía, etcétera, y anima en la caridad, ¿no? Esa es la función del Papa, ¿no? Es el que guía a la Iglesia en el amor, en el servicio, ¿no? Y esto es importante también verlo desde la propia participación que vamos teniendo, ¿no? Los creyentes en la comunidad de fe, y cómo vamos haciéndonos no tanto a la idea de estas figuras, ¿no? Que tienen que ser, ¿no? Ellos que aparezcan, ¿no? ¿Dónde está el protagonismo del que cree en Jesús? O sea, el que cree en Jesús no necesita que alguien hable por él necesariamente, ¿no? Claro. No necesita que otro haga las cosas que a él le toca hacer, ¿no? Porque podemos aplaudir, ¿no? Oh, qué lindo, qué hermoso, habla el Papa, el obispo, no sé qué, la madrecita ahí en el barrio, etcétera. Y yo que creo en el mismo Jesús, ¿qué estoy haciendo, no? Hay muchas veces intentar hacer comparaciones o interpretaciones del rol y la figura que tiene que jugar el Papa, los obispos, los sacerdotes, etcétera, como queriendo equipararla a nuestras propias comprensiones de cómo funciona el mundo, ¿no?
Y no es así, ¿no? Por ejemplo, el cónclave, ¿no? Que hemos vivido todas estas semanas, ¿no? Más o menos apuestas, ¿no? Estos son los favoritos, ¿no? Estos son los papables. Todos los medios se han dedicado a mostrar las figuras, ¿no? Estos. Interesante para conocer, ¿no? Para saber cuál es su recorrido, cuál es su línea, qué le ha llevado, digamos, a estar donde está, etcétera. Pero creemos que es como estar ahora en nuestro momento preelectoral, ¿no? Sí, Agarrar claro. a ver quién se postula, quién puede ser interesante, y no tiene esas lógicas, ¿no? De hecho, en la norma que establece el cónclave hay unas prohibiciones fuertes, ¿no? A la hora de generar camarillas, de armar grupos, de generar pactos para que se vote por tal persona, etcétera, ¿no? Está totalmente normado y con sanciones sobre esto. Entonces, claro, a veces creemos que es el colegio de cardenales el parlamento, ¿no? Claro. O sea, que van a elegir los parlamentarios, ¿no? Exacto, les damos esa cualidad, ¿no? ¿verdad? Y no, porque hay que entender a las instituciones en su propia lógica. Y esto, claro, como análisis sociológico más o menos nos sirve, pero es eso, no entender a las instituciones en su propia lógica. Yo no puedo entender el Congreso desde el sindicato. Sí. Como no puedo entender la Iglesia desde la pulseta política, ¿no? Qué cosa interesante. Se nos está cumpliendo el tiempo, padre, pero ¿cuál es su lectura de lo que deberíamos nosotros recibir como información, como esencia de la información de lo que está sucediendo ahora mismo en el Vaticano? He visto muchos estados indignados porque nos van a cortar el internet en la Plaza de San Pedro, y la verdad es que decía, qué lindo momento para soltar el celular si realmente eres una persona de fe y estar ahí atento a que te presenten al nuevo líder de tu iglesia, ¿no? Sí, claro. Digamos que el sentido de los creyentes, ¿no? De los que confiesan esta fe cristiana, católica, ¿no? Tiene que ser sobre todo de acompañamiento, de oración, de pedir a Dios pues que haya la luz, ¿no? De su espíritu para que pueda poner a una persona que sea capaz de animar, de guiar, como lo han hecho otros papas a lo largo de la historia, y a partir de eso, bueno, yo comprometerme también, ¿no? Hay muchas restricciones también a la hora del cónclave, precisamente porque se busca guardar el secreto, ¿no? Un sigilo que es necesario para que no se vayan a estas componendas políticas, claro, a estas búsquedas de poder, ¿no? O sea, es innegable que puede haber, ¿no? Personas, grupos, claro, interesados en esas pulsetas, pero siempre creo que la espiritualidad y la religión nos enseñan a ver a la realidad con un sentido de trascendencia. Y ese sentido de trascendencia para el ser humano es importante a la hora de no quedarse atado a lo instantáneo, a lo inmediato, al clic, a las cosas que me responden inmediatamente la situación, pero no me abren al futuro. Wow. Padre, he disfrutado mucho conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel, y un saludo a toda la audiencia.